Este es un video dirigido a los jóvenes que votarán por primera vez en elecciones nacionales y de la provincia de Tucumán. Jóvenes preocupados y comprometidos en actuar con responsabilidad como ciudadanos de nuestra sociedad. El mismo contiene aspectos teóricos y prácticos a considerarse, que serán de gran utilidad para el elector que votará por primera vez. Este video es un resumen de las charlas que está realizando el equipo del partido Renace a los alumnos del último año del nivel medio en las escuelas y colegios de Yerba Buena, provincia de Tucumán. Aprendiendo a votar. Se plantean los siguientes interrogantes. ¿Qué es votar? ¿Por qué tengo que votar? ¿Cómo se vota? La respuesta a estos interrogantes aportará consideraciones muy importantes al elector que votará por primera vez. ¿Qué es votar o sufragar? El voto o sufragio es el medio o instrumento por el cual el electorado manifiesta su voluntad y elige sus representantes, que serán las autoridades de los distintos niveles de gobierno durante un periodo de tiempo determinado, defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de nuestro país, provincia o municipio. ¿Por qué tengo que votar? Muchas veces se utilizan como respuestas las contenidas en normas legales, como ser, la Ley Electoral de Tucumán establece que todo elector tiene el deber de votar según corresponda en cuanta elección provincial, municipal o comunal sea convocado a tal efecto. El no cumplimiento de este deber produce sanciones, estipuladas en el Código Electoral Nacional, como ser multa de 50 a 500 pesos al elector que dejare de emitir su voto y no se justificare ante juez electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección. Además, el infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. Por otro lado, el Código Electoral Nacional establece el derecho del elector a votar que figure en el padrón y exhiba su documento cívico. Más allá de las razones legales y las sanciones previstas en la misma, que evidencian que todo ciudadano que esté en condiciones de emitir su voto, no existen justificativos o razones desde el punto de vista legal para no realizarlo. Existen otras sanciones que suelen ser morales, que definitivamente son de una carga más grande para el ciudadano que no ha cumplido con su derecho de votar. Debemos actuar como ciudadanos preocupados de elegir lo más conveniente para los intereses de nuestra ciudad o país. Es una gran oportunidad de expresión que tenemos, es la acción de participar. El voto es el único instrumento que el ciudadano puede utilizar para elegirlos. El ciudadano elegirá a los administradores de los bienes de la nación, provincia y municipio o comuna, que después de todo son sus propios bienes. De las cámaras y o legislatura que con su decisión se elijan, surgirán las iniciativas y las leyes que constituirán el cuerpo jurídico a la que todos los ciudadanos estaremos sometidos. Por ende, podemos concluir que el sufragio es el medio por el cual el pueblo procede a elección de autoridades, siendo él un elemento básico de todo régimen democrático. A través de él, la participación del pueblo en el manejo de la cosa pública queda asegurada. ¿Cómo se vota? Para saber cómo votar, primero debemos responder los siguientes interrogantes. ¿A quién votar? ¿Cuándo se vota? ¿Qué se vota? ¿Cuál es el sistema electoral? ¿Qué es un partido político? ¿A quién votar? Esta pregunta excede los propósitos de este video. Solo expondremos las siguientes premisas. El voto debe ser individual, es decir, no debe ser colectivo. Consciente, no hay que dejarlo al azar. Preelaborado, no hay que dejar para último momento interiorizarse de las alternativas de candidatos y de proyectos. Inteligente, debemos evaluar las distintas alternativas que se postulan y elegir la que según nuestro análisis sea la mejor. Sentimental, cuando más allá de los análisis no tengamos una respuesta concreta, muchas veces la decisión se toma con lo que uno siente. Tal circunstancia no le quita validez a nuestra decisión. Nosotros ambicionamos que después de este video quede en el corazón de cada uno la importancia de ir a votar y la inquietud de interiorizarse y evaluar los proyectos políticos de cada uno de los candidatos de los distintos partidos políticos.
Los ciudadanos debemos buscar aquellos candidatos que sean más afines a nuestros principios, recibirlos en campaña electoral y exigirle que escuchen nuestras ideas e inquietudes. Votar es sagrado en una democracia, es un sentimiento de libertad, de ser capaces de saber elegir nuestro presente y futuro, como así también el de nuestros sucesores. ¿Cuándo se vota? El año siguiente será un año completo en materia electoral. A fines de agosto del 2011 habrá elecciones provinciales para renovar autoridades de gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y consejos deliberantes y delegados comunales. En octubre del 2011 habrá elecciones nacionales, en el cual se elegirá presidente y vicepresidente de la Nación y cargos para el Congreso de la Nación. Ambas son elecciones generales en las cuales deben participar todos los electores. No obstante, están previstas elecciones internas de precandidatos para elegir cuáles serán los candidatos de los distintos partidos políticos por cada cargo a presentarse en las elecciones generales. ¿Cuál es el sistema electoral? El sistema electoral se compone a partir de los 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. El sistema electoral se divide en sistema electoral nacional, que incluye la elección de representantes del gobierno nacional, y el sistema electoral provincial, que incluye la elección de representantes del gobierno provincial y municipal. Nación. En este sistema se prevén elecciones populares de representantes a los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación, en el cual el presidente de la Nación representará el Poder Ejecutivo y el vicepresidente actuará como presidente del Senado. Presidente y vicepresidente son elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta. Serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación los integrantes de la fórmula más votada en la primera vuelta cuando haya obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o por lo menos el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiera una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos. A su vez, se elige legisladores nacionales. La Constitución argentina establece un poder legislativo bicameral, diputados y senadores. El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos. Dura 6 años en su mandato. Los diputados nacionales se eligen por sistema proporcional en los 24 distritos correspondientes a las 23 provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Duran 4 años en sus mandatos y se renuevan por mitades cada 2 años. Los diputados de la lista se le asignarán cargo de acuerdo a la utilización del sistema DONT. Provincia de Tucumán. Se elige gobernador y el vicegobernador en forma directa por el pueblo de la provincia. Resultarán ganadores la fórmula de candidatos que obtuviera mayoría por simple pluralidad de sufragios. Se elige también legisladores, que integrarán una lista de candidatos oficializada, cuyo número será igual a la de cargos a cubrirse, con más los suplentes respectivos. Se les asignarán cargos de acuerdo a la utilización del sistema DONT. El Poder Legislativo tucumano es unicameral. La duración de los mandatos para el Ejecutivo y el Legislativo será de 4 años. Municipios y comunas. En cuanto a los municipios, los intendentes serán elegidos por voto directo a simple pluralidad de sufragios. Los concejales, que representan el Poder Legislativo Municipal, integrarán una lista de candidatos oficializadas, cuyo número será igual a la de los cargos a cubrirse, con más los suplentes respectivos. Se les asignarán cargos de acuerdo a la utilización del sistema DONT. Y en las comunas rurales, los comisionados comunales serán elegidos por voto directo a simple pluralidad de sufragios. Es importante aclarar que, de acuerdo a la división política del territorio provincial, podrá existir municipio o comuna que comparten el mismo nivel de gobierno con una estructura política diferenciada,
ya que el municipio cuenta con un consejo deliberante y la comuna solo tiene un comisionado comunal que depende de la provincia. ¿Qué es un partido político? Los partidos políticos son los intermediarios inexcusables para el acceso del pueblo al gobierno, esto es, entre electores y elegidos. A los partidos políticos les compete, como fin de carácter electoral, la nominación de candidatos para cargos públicos de acceso electivo. Son también los instrumentos primarios para elaborar los planes y programas de toda gestión gubernativa de origen popular, es decir, de planificar y orientar la vida institucional, política, económica y social. Tipos de partidos políticos. Los ciudadanos asociados con fines políticos podrán solicitar ante la Junta Electoral Nacional o Provincial el reconocimiento de su agrupación para poder actuar como partidos nacionales, partidos provinciales, partidos municipales, como por ejemplo es el ámbito de nuestro partido Renace de la ciudad de Yerbabuena, provincia de Tucumán, partidos comunales. La Constitución de Tucumán garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y a las leyes que se dicten en consecuencia. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, a la Constitución Nacional y a las leyes que en su consecuencia se dicten, garantizándose su organización y funcionamiento. Podrán constituir alianzas o frentes electorales para postular candidatos comunes. Boletas de sufragio. Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos. Las mismas deberán tener las medidas establecidas por ley para cada categoría de candidatos y contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras. Ejemplo de partido político provincial que presenta candidatos de todas las categorías en una elección provincial. Ejemplo de partido político municipal, que solo puede presentar candidatos para las categorías de intendente y consejo deliberante en una elección provincial. Ejemplo de partido provincial, que presenta candidatos para todas las categorías en una elección provincial, pero con la particularidad que se acopla a otro partido provincial. Observar que cambia el número de partido con respecto al gobernador. Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a gobernador y vicegobernador y o intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías de candidatos con la categoría de gobernador y vicegobernador y o de intendente de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría. La unión de una boleta de listas distintas necesita del previo acuerdo por escrito de los respectivos partidos políticos, frentes o alianzas electorales. Esta forma se introdujo en la última reforma en la Constitución Provincial en el año 2006 y es más conocida como el sistema de acople. Este sistema reemplaza la antigua ley de lemas, en el cual se postulaban tantos candidatos como se querían, presentando una simple planilla de avales. Hoy la cuestión resulta ser más compleja y novedosa. Se permite que un partido salga en una misma boleta con otro sin la necesidad de fusionarse y tener que crear una nueva personería. Pero para postularse se requiere tener la estructura de un partido político, que requiere de una organización mucho más formal que la mera presentación de avales. Ejemplo de partido político municipal, que presenta candidatos para las categorías de concejal en una elección provincial, pero con la particularidad que se acopla a otro partido provincial o municipal para el cargo de intendente. Observar que cambia el número de partido con respecto al intendente. De esta manera hemos ejemplificado distintas alternativas de boletas que se pueden presentar en una elección provincial.